¿Os ha reconfortado la visita de los Reyes? Bueno, no han llegado a entrar, porque bueno, supuestamente pues iban a acompañar de un séquito político que yo creo que no haría mucha gracia el séquito político. Así que bueno. O sea, no han llegado a entrar. Pero bueno, también te digo que se agradece. No, pero bueno, pero que no pase nada, que oye, que si han venido, ya está, si se agradece la visita, pero a mí el ver a los Reyes o no verlos, con todos mis respetos, se agradece, pero no nos va a sacar de nada. Sí, te entiendo perfectamente. Se agradece su visita y ya está. Yo lo que quiero es que aparezca pero mi cuñado. Lo que queremos saber es dónde está mi cuñado, ¿no? Que llevamos 48 horas casi sin saber nada de él. Bueno, pues parece que no todo el mundo está de acuerdo en esta visita de los Reyes. Yo creo que tenían que ir, en este caso, como jefe de Estado. Vienen de un funeral. Ese también es un asunto importante. Evidentemente ahí no se van a lucir, sino a estar en este caso con las víctimas. Pero yo entiendo perfectamente un poco lo que dice el señor. Que estén o no estén, a mí lo que me importa es saber dónde está mi familiar. La cosa es fuerte. Han llegado esta mañana y han dado estas declaraciones a la prensa. A ver un poco las víctimas de este trágico accidente ferroviario. Hemos estado en el lugar donde ocurrió el accidente para tener un testimonio personal también de cómo fue y conocer a través de los expertos y todos los servicios que han atendido la emergencia, de todas las administraciones, conocer de primera mano cómo valoran ellos el trabajo, lo que queda por hacer y lo que se ha hecho. Lo primero también es reconocer la altísima profesionalidad y la dedicación, la entrega de todos los que han estado implicados en atender la emergencia, vengan de donde vengan. Bueno, se han desplazado hasta Adamuz, en Córdoba. Bueno, pues en este primer día un poco de duelo nacional. Lamentablemente se siguen sumando víctimas a cuentagotas. Esto lo decíamos en algún otro vídeo, esto es agónico. Bueno, pues especialmente porque los medios están ahí también un poco como aves de rapiña. La gente tiene esperanzas porque están en este primer momento y bueno, en fin. Aquí mientras hablaba Felipe ha querido contestar Leticia. No querían hablar mucho, esa era un poco la sensación que me daba. Y bueno, ella ha cortado, pero finalmente han logrado hacer otra pregunta. Que estaba pensando que leía esta mañana en el periódico que todos somos responsables de no retirar la mirada cuando se limpian los escombros de una catástrofe. No retirar la mirada, y de ahí el valor que supone ser conscientes de esa vulnerabilidad compartida, y también el valor de tantas personas profesionales y vecinos que han querido identificarse con ese valor y dar lo que tenían, su capacidad profesional o lo que podían ofrecer a estas personas, ese dolor compartido y esa identificación que también es importante. Gracias. ¿Cómo han visto a las familias? Lógicamente muy... Bueno, pues bueno, la cara de Leticia. A ver, yo entiendo... Uy, aquí ha habido un corte. A ver. Así es cómo han sido atendidas, hay que reconocerlo. Sí, así. Menudo corte han metido. Pues no sé por qué. Esta declaración la han emitido íntegra. Yo lo estoy cogiendo las imágenes aquí un poco de Casa Real. Y es verdad que Leticia se veía como impacientada, bastante impaciente porque terminara todo esto. A ver, sí, yo entiendo que llegan los medios, pero bueno, ahí están en principio pues para otra cosa, ¿no? Bueno, pues porque hay que estar. En este caso, nobleza obliga. Hay gente que está criticando su presencia, pero es verdad que muchas veces decimos... No están cuando tienen que estar. Bueno, pues ahí han estado no desde el minuto 1, pero sí los políticos, en este caso de casi todos los colores,
y en este caso pues ha ido Casa Real y me parece perfecto. Ocurrir, pero muy buenos que sean nuestros medios de comunicación y infraestructuras hay acción. Esto ha sido muy trágico porque dentro de las circunstancias una malísima coincidencia del paso de 2 trenes en el momento preciso de descarrilar uno y bueno, pues, podía haber sido muchísimo peor y también la atención temprana ha minimizado el número de bajas. Bueno, a ver, aquí Leticia cortando, madre mía, yo tengo que decir que me parece un poco que la cara, no solo de Leticia, la de los dos, lo que pasa es que Leticia es más expresiva, sí me da la sensación de que han dormido poco, ¿no? Estos días, y creo que también eso se entiende. Tenemos más imágenes y luego vamos a ir, porque han visitado, bueno, pues donde la zona del accidente, han visitado los hospitales. Y bueno, aquí llegan saludando al presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, al ministro de Infraestructuras, Óscar Puente. Está también María Jesús Montero, que dicen que va a rivalizar. Bueno, yo a mí que hablen de estas cosas ahora me parece un poco... están visitando el puesto de mando. A ver qué detalles os puedo contar un poquito. Voy a bajar un poquito el volumen porque como no se les va a oír hablar. Vale, y así se me oye un poquito mejor a mí. Pues se han trasladado, han escuchado a los heridos, han estado con las familias de las víctimas y también con esas personas del pueblo de Adamuz que se desplazaron pues para otorgar toda la ayuda posible. Ya son 42 a la hora de grabar este vídeo, la cifra de personas fallecidas. La cifra, es que aquí tenemos un baile de cifras importante. 43, si no me equivoco, la cifra de denuncias por desaparición. Y ahora mismo 13 personas en la UCI. Bueno, la imagen que se ha querido transmitir, bueno, ahí le vemos hablando con este chico de 16 años que fue uno de los primeros que se desplazó al lugar y me parece que han dicho que ayudó junto a su madre y un amigo a trasladar 14 heridos, también el hombre que está detrás de él con un quad. Es el señor que vende los cupones allí en el pueblo y con su quad también logró rescatar o llevar en este caso a varias personas pues al pueblo y al hospital. Felipe y Leticia, a pesar de que estos días pues han sido trágicos para ellos por el funeral de Irene de Grecia, se han mantenido informados de todo esto. Y en esta visita en el puesto de mando de la zona de la tragedia han dicho que la prioridad ahora es atender, acompañar, ayudar, asistir a todas las personas que se han visto afectadas por este accidente. En ese puesto de mando se está operando maquinaria pesada. Vemos ahí un símbolo que no nos gusta, pero bueno. Maquinaria pesada como bulldozer, grúas, con el objetivo de mover los coches del tren siniestrados. Las imágenes de la zona 0 son impactantes. El vagón 6 está descarrilado y el 7 y el 8 volcados sobre las vías. Está, como digo, la cosa bastante fuerte. Luego han viajado a Córdoba, allí están con algunos familiares de las víctimas, también con algunos de los heridos y por supuesto, pues eso, intentando trasladar las condolencias a todos aquellos que han perdido a alguien y se encuentran en esa ciudad. Tal y como informan desde la Casa del Rey, Leticia y Felipe van a mantener encuentros con representantes de los diferentes cuerpos de seguridad que han participado en las tareas de rescate y van a seguir conversando con los vecinos y voluntarios que han atendido a las víctimas. No sé si se verá por aquí, pero también han ido al Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba. Allí se han reunido con psicólogos y sanitarios, no es esto,
que atendieron en primera línea a los afectados. Y también hay imágenes en el hospital, no sé si las tenemos en vídeo, pero sí las tenemos en foto, en el Hospital Universitario Reina Sofía. En este centro médico cordobés se está asistiendo a la mayor parte de los accidentados en el siniestro y han tenido, yo esto tampoco lo entiendo mucho, pero bueno, Felipe y Leticia han tenido la oportunidad de escuchar las explicaciones de los médicos sobre la asistencia a los heridos y los relatos de las personas afectadas y familiares que han perdido a sus seres queridos. Bueno, al final hemos visto que sí, que la prioridad ha sido desplazarse a Córdoba en cuanto han llegado a Madrid desde Atenas. Desconocemos en este momento dónde está la Reina Sofía, pero entendemos que acompañada ahora mismo por sus hijas, Cristina y Elena, al menos. Bueno, la cosa, ya digo, mensajes de gratitud, día difícil. Ahora, si queréis, vemos un poquito las fotos. Llevamos viendo estas imágenes todo el día y bueno, pues parece sí un tren descarrilado en ruinas, tal. Ahí había gente y es un poco lo que ha llamado la atención. Aquí llegamos a esta visita al Centro Cívico Poniente Sur y bueno, pues ahí con la gente de urgencias de la Cruz Roja y bueno, pues simplemente para expresar, sí, yo creo que este tipo de cosas sobran y tal, pero bueno, va un poco con el protocolo. Yo creo que tampoco ellos quieren que esto se grabe, se emita o que lo hagan por imagen. Yo sinceramente creo que no. Yo soy muy bien pensado y creo que en tragedias como esta todos de alguna manera tenemos que arrimar el hombro. Han explicado un poco aquí los profesionales pues cómo ha ido la cosa, cómo ha sido su trabajo dentro de toda esta catástrofe que no termina, porque da la sensación de eso, de que no termina. Hay una investigación, la investigación pues arroja datos, como se dijo desde un primer momento, extraños. Y bueno, aquí hay una regla matemática que dice que los accidentes ocurren, que ya puede estar todo planificado, pero que de repente el accidente puede surgir cuando menos te lo esperas. Y que a lo mejor con todo, aunque ahora la cosa está por la vía y la vía se revisó no hace tanto tiempo, bueno, tendrán que mirar, ya digo, muchísimas cosas en este caso. Pero bueno, ahí vemos. Sí, yo creo que es que también todos queremos un poco interesarnos y los que no somos tampoco profesionales de este tema, que corresponde un poco a la ingeniería de caminos y bueno, y cómo se tratan este tipo de emergencias. Yo creo que en este caso, bueno, pues se ha actuado lo más rápido posible, pero lamentablemente pues el resultado, aquí vemos las imágenes. Bueno, aquí es que son imágenes duras porque vemos aquí a menores, en fin. Yo personalmente creo que este tipo de imágenes, y creo que las voy a pasar porque no creo que nadie les ha pedido permiso a esos niños. Sé que esto se hace con la mejor intención y demás, pero creo que lo voy a pasar, Creo que lo voy a pasar ¿vale? Y vemos ya aquí a los adultos y es otra cosa. Bueno, como tenemos las imágenes en vídeo, pues ya nos las pongo en fotos. Pues sí, la visita de los Reyes, Leticia y Felipe, todos los profesionales, muy bien, me parece muy bien. Bueno, estando aquí un poco con la gente superviviente, los heridos vamos a decir leves, porque siguen siendo heridos. Y bueno, pues yo creo que se agradece. Yo entiendo que esto va a tener más recorrido por parte de Leticia y Felipe. Creo que debe ser así.
Y yo insisto, cada vez que hay una de estas catástrofes, ya pasó en el volcán de La Palma, ya pasó en La Dana, me parece que no hay que olvidar y que los que a lo mejor tenemos un medio, esto no es un medio de comunicación, ¿no? Pero un medio, creo que también debemos un poco, pues eso, poner el foco, incluso cuando el tema pasa de moda, recordarlo así, aunque sea en un vídeo que no tenga nada que ver, ¿no? Bueno, esta es un poco la imagen de la esperanza, de la gente, pues eso, que se ha salvado, de la gente que simplemente está herida. Hemos visto, sí, a gente caminar por su propio pie, pero bueno, esta es un poco la realidad que está viviendo España. Lo primero también es reconocer. Vamos a terminar con estas palabras. Y la dedicación, la entrega de todos los que han estado implicados en atender la emergencia, vengan de donde vengan, la voluntad de todas las administraciones de arrimar el hombro, de aportar los medios y las capacidades que pudieran, de coordinarlo todo, como siempre en una emergencia es fundamental, y de atenderlo antes. El valor que supone ser conscientes de esa vulnerabilidad compartida y también el valor de tantas personas profesionales y vecinos que han querido identificarse con ese valor y dar lo que tenían, su capacidad profesional o lo que podían ofrecer a estas personas, ese dolor compartido y esa identificación que también es importante. Gracias. Bueno, voz temblorosa. Ya digo que yo tengo un poco la sensación de que no han dormido. Personalmente agradezco que se hayan desplazado. Yo no creo que esto haya sido un tour para lucirse. Hay opiniones, como siempre, de todo en redes y lo entiendo. Entiendo todas las opiniones, pero yo sinceramente creo que ese espíritu de solidaridad que ha demostrado el pueblo de Adamuz, que le ha pillado simplemente por ahí en medio, podía haber sido otro pueblo, podrían haber sido otras personas, pero yo creo que cuando hay una tragedia, la solidaridad española se pone de manifiesto. Entonces yo creo también que ha sido un esfuerzo después de 2 funerales, 2 en 3 días, 4 días. Irene murió, Irene de Grecia falleció el viernes, sí. El sábado se estaba celebrando el funeral en Madrid, el lunes en Atenas y este martes ya estaban aquí Felipe y Leticia, bueno, pues donde tenían que estar, ¿no? Yo personalmente me parece que aquí poquito hay que criticar. Como digo, entiendo los testimonios de las víctimas, que estén Felipe o Leticia no les va a cambiar nada, pero yo creo que, y especialmente a los familiares de las víctimas, sobre todo que se sientan acompañados. Ellos al final representan a todos los españoles, guste o no, y esa es la realidad. Estando ellos es como si, entre comillas, hubiésemos estado todos ahí. En fin, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC, también en el canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.